Nivel 1. El paro. Tienes 11 años y ya sabes leer el barrio. No sabes leer bien un libro. La escuela a la que vas, cuando vas, tiene ventanas rotas y maestros que llevan 3 meses sin cobrar, y un pizarrón con la mitad del gis consumido escribiendo ecuaciones que no tienen ninguna relación con la geografía real de tu existencia. Pero el barrio lo lees con una precisión que ningún aula te enseñó. Sabes qué esquina es de quién. Sabes qué color no puedes usar en qué cuadra. Sabes que el señor de la tienda de la esquina paga cada jueves, y que los martes hay más movimiento porque llega mercancía, y que cuando los perros del callejón ladran todos al mismo tiempo, significa que algo se mueve en la oscuridad que no debería moverse. Aprendiste eso solo. El barrio es un maestro eficiente con los niños que pone atención. Tu padre no está. Eso no es una tragedia en tu mundo, es simplemente una estadística. En la cuadra donde creciste, contar los padres presentes es más fácil que contar los ausentes. El tuyo se fue antes de que pudieras construir una imagen nítida de su cara, y lo que quedó en su lugar no fue un vacío exactamente, sino una pregunta que con los años dejó de ser emocional y se volvió práctica. ¿Quién manda aquí? La respuesta nunca fue el gobierno, nunca fue la policía, que cuando patrulla el barrio lo hace con esa mezcla de desprecio y miedo que los hace inútiles para cualquier cosa que no sea cobrar su propia renta informal. La respuesta siempre fue ellos. Los de la clica. Los conoces desde que tienes memoria, no como amenaza, sino como paisaje. Son parte del barrio igual que el grafiti en las bardas, y el olor a copal de la iglesia que nadie frecuenta, y el ruido del tráfico en la avenida principal. Están ahí. Siempre han estado ahí. Y tienen algo que el resto del barrio no tiene, una claridad absoluta sobre quiénes son y a qué pertenecen. En un mundo donde todo es precario e incierto y provisional, esa claridad tiene el peso de un ancla. El día que te hablan directamente tienes 11 años y estás comiendo una bolsa de chicharrón en la banqueta. No es un discurso de reclutamiento. No hay promesas dramáticas ni rituales de iniciación en ese momento. Es simplemente uno de ellos, el que llaman el stranger, que se sienta a tu lado en la banqueta con la naturalidad de quien lleva años compartiendo ese pedazo de concreto contigo, y te dice que necesitan a alguien en la esquina del puente los martes y jueves de 3 a 6. Que solo hay que tener los ojos abiertos y avisar si llega alguien que no debería llegar. Que te van a dar un teléfono, que te van a dar dinero. El dinero que te nombra es más del doble de lo que tu madre gana en un turno completo de limpieza. Dices que sí, no porque seas ingenuo. Dices que sí porque eres exactamente lo contrario de ingenuo. Porque ya llevas 11 años leyendo este barrio, y sabes perfectamente qué es lo que te están ofreciendo, y qué es lo que eventualmente te va a costar. Y aún así la ecuación, a los 11 años, en esa banqueta, con esa bolsa de chicharrón a medio comer, sale positiva. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre las opciones que el país te dejó. Te conviertes en el paro, el vigía, los ojos del barrio que ya tienen dueño. Tu herramienta de trabajo es un teléfono celular con una sola función práctica y una sola instrucción. Si ves patrulla, mandas un punto. Si ves caras que no reconoces, mandas 2 puntos. Si ves algo que no puedes categorizar pero que el estómago te dice que está mal, llamas directo. Tu estómago en este oficio es un instrumento de precisión que se va calibrando con cada turno. La esquina del puente tiene su propia ecología. Aprende sus ritmos como un naturalista aprende los ritmos de un ecosistema. Las horas muertas, cuando el tráfico baja y el calor aplasta la calle y nada se mueve. Las horas vivas, cuando los camiones de trabajadores regresan y la calle se llena de gente que camina rápido con la cabeza abajo, porque aprendieron hace mucho que en esta esquina es mejor no mirar demasiado. Las horas de peligro, que no son las que cualquiera supondría, porque el peligro en el barrio no avisa con señales obvias. El peligro llega en carro común sin placas raras y con el vidrio ligeramente abajo y la velocidad un poco más lenta que lo normal. Aprendes eso, lo aprendes en el cuerpo antes de que tu mente lo formule como regla. Eres estrictamente prescindible.
Eso también lo sabes, aunque nadie te lo dice con esas palabras. Lo sabes porque cuando preguntas ¿qué pasa si la policía te agarra?, la respuesta del stranger tiene ese tono neutro de quien explica el clima. Eres menor de edad. Te llevan al tutelar. En 3 días estás afuera. Lo dicen como si fuera una garantía. Como si 3 días en el tutelar a los 11 años fuera un inconveniente menor equivalente a perder el autobús. No te dicen que lo que esos 3 días hacen en la arquitectura de tu psicología es irreversible. No te lo dicen porque no les importa, o porque ya lo saben y lo calcularon. Y el cálculo dice que la irreversibilidad trabaja a su favor. Vigilas. Avisas. Cobras. Semana tras semana, el teléfono en la mano y los ojos en la calle, aprendes algo que ningún filósofo con oficina universitaria podría enseñarte con la misma eficiencia brutal que te lo enseña la esquina del puente. El poder no está en quien grita más fuerte. El poder está en quien tiene información primero. Tú eres el primero en saber. Y esa posición, aunque insignificante en la jerarquía, aunque completamente fungible y reemplazable, te da por primera vez en 11 años de vida algo que se parece a un propósito. Eso es lo más peligroso de todo. No la violencia, no el riesgo, el propósito. Porque un niño que finalmente siente que sirve para algo, que pertenece a algo, que su presencia en ese pedazo de concreto importa a alguien, ese niño no necesita que lo convenzan de dar el siguiente paso. Ese niño ya tomó la decisión. Solo está esperando que le pregunten. Nivel 2. El chequeo. Tienen 16 años los que te hablan esta vez. No el stranger. Alguien de más arriba en la clica. Alguien a quien hasta ahora solo habías visto de lejos, con ese respeto instintivo que el barrio te enseña a tener por ciertos cuerpos antes de que entiendas exactamente por qué. Se llama el Dreamer, y tiene en el cuello y en los brazos la escritura permanente de lo que es, letras, y números y símbolos que ya reconoces como un alfabeto propio, un idioma que se imprime en la piel como contrato irrevocable. Te dice que ya saben quién eres, que llevan tiempo mirándote, que hay trabajo real. El trabajo real tiene un nombre, el chequeo. Eres un prospecto. Todavía no eres de ellos completamente, pero ya no eres nadie tampoco. Estás en el umbral. Y el umbral en este mundo es el lugar más incómodo que existe porque no tienes las protecciones del adentro, pero ya cargaste demasiado del afuera para poder regresar a pretender que no sabes lo que sabes. La primera tarea es la renta. La renta es la economía real del barrio, no la que aparece en los registros del SAT ni en los informes del municipio. La economía paralela, la que existe exactamente en el espacio que el Estado abandonó, o que nunca ocupó, y que la clica llena con la única moneda que el Estado también entiende aunque no admita que es la misma, la amenaza de la fuerza física. Cada negocio en el territorio tiene una cuota, el señor de los tacos, la señora del salón de belleza, los taxistas que trabajan la zona, el taller mecánico, la papelería donde compraste cuadernos cuando todavía ibas a la escuela. Todos pagan. Tu trabajo es recoger. El primer día que vas a cobrar, llevas en el estómago ese nudo que los libros de psicología llamarían disonancia cognitiva, y que tú simplemente llamas el nudo de antes de algo difícil. Conoces a la señora del salón de belleza. Se llama Doña Esperanza, y cuando eras chico te daba a veces una soda de la hielera cuando hacía mucho calor. Ahora llegas con 16 años y le dices el número y el día, con la voz plana que practicaste de camino, porque en este trabajo el tono lo es todo. La voz plana, que dice que esto no es personal y que no necesita serlo. Doña Esperanza no te mira a los ojos. Saca el dinero de un cajón con los movimientos de alguien que ya sabe el protocolo, porque ya lo ha hecho antes contigo no, pero con el chico anterior y el anterior a ese. Cuenta los billetes con una serenidad que al principio lees como resignación, y con el tiempo entenderás que es simplemente supervivencia doméstica. La misma ecuación fría que tú hiciste en la banqueta con la bolsa de chicharrón, solo que desde el otro lado del mostrador. La cobras, la entregas, anotas en la libreta el monto, el negocio, la fecha. Eso se repite. 20 negocios. 30.
El nudo se va reduciendo con cada visita, no porque te vuelvas insensible, eso vendrá después y de otra manera, sino porque la mente humana es una máquina de normalización extraordinariamente eficiente. Lo que se repite con suficiente frecuencia deja de sentirse como transgresión y empieza a sentirse como procedimiento. Eso es uno de los mecanismos más viejos de la crueldad institucionalizada. No importa si la institución es un estado o una clica callejera. Haz que el horror sea rutina y la rutina anestesia al ejecutor. Pero hay negocios que no pagan. El primero que te toca gestionar es una tortillería nueva. Un señor que llegó de fuera y que, o no sabe cómo funciona el territorio, o sabe y decidió que no iba a ceder. Te dice que no. Te lo dice sin violencia verbal, con esa firmeza tranquila del que ya evaluó sus opciones y eligió, lo cual en otro contexto sería admirable. En este contexto es un problema que tú tienes que resolver, porque el que te mandó a cobrar va a preguntarte por qué regresaste con las manos vacías. Y la respuesta no puede ser simplemente, no quiso. Recibes instrucciones, no las recuerdas como una conversación larga. Las recuerdas como una oración corta, dicha con la misma neutralidad con que te explicaron el protocolo de cobro. Hay una lata en el depósito de la clica. Si no paga el jueves, el viernes en la madrugada, la tortillería tiene un accidente. Haces lo que te dicen, no porque no sientas nada. Lo que sientes esa noche, caminando de regreso con el olor de la gasolina todavía en las manos, aunque te las lavaste 2 veces, es algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma que conozcas, pero que ocupa todo el espacio dentro del pecho. No es culpa exactamente, es algo más primario. Es el registro físico de un punto de no retorno. El cuerpo sabe antes que la mente cuando una puerta se cierra detrás de ti, y el cuerpo esa noche lo registra con una claridad que décadas después todavía recordarás con una precisión fotográfica. Nadie murió esa noche. La tortillería era un local pequeño, y el señor tenía seguro, y el barrio tiene tantos incendios que uno más no produce ninguna investigación seria. Eso también lo aprendes. La impunidad no es excepcional en este territorio. Es estructural. Es el aire. Cargas las armas de los que son brincados. Eso es otro de tus trabajos como chequeo. Cuando hay una misión, cuando los homeboys salen a hacer algo que no puede nombrarse directamente en ninguna conversación, tú eres el que transporta la herramienta, porque si hay una detención policial, el arma está encima del que todavía no tiene el tatuaje completo, del que técnicamente todavía no es nadie en la estructura, del que si lo agarran no puede señalar a nadie de arriba porque genuinamente todavía no sabe lo suficiente de arriba. Eres el fusible del sistema. Lo diseñaron así, tú lo sabes. Y lo aceptas porque la alternativa es quedarte afuera de algo que a estas alturas ya es el único mundo que reconoces como real. Vives en un estado de ansiedad que tiene sus propios ritmos. No es el miedo agudo de la esquina del puente a los 11 años. Es algo más crónico, más de fondo, como un zumbido de alta frecuencia que nunca para pero al que el cerebro aprende a darle volumen bajo para poder funcionar. Cada paso afuera de la casa es un cálculo. ¿Qué camino? ¿A qué hora? ¿Con quién? ¿Qué llevas encima? ¿Qué historia das si te paran? La paranoia en este nivel no es todavía personal. No te persiguen a ti específicamente. Eres todavía demasiado pequeño para merecer esa atención. Pero el ambiente general de amenaza es tan constante que se instala en el sistema nervioso como configuración de fábrica. Duermes mal. Comes cuando hay. Ríes con los homeboys con una autenticidad que te sorprende, porque la fraternidad en este mundo es real aunque sea el único producto genuino de una institución construida sobre extorsión y sangre. La risa es real. El cariño entre la clica es real. Eso es lo que los reportajes no capturan y lo que los sociólogos entienden tarde. Que la violencia de estas estructuras y la comunidad genuina que crean no son contradictorias. Son las dos caras del mismo mecanismo de captura. Te tienen, lo saben, tú lo sabes, y ya nadie necesita decirlo en voz alta. La conversación sobre el brinco llega un martes ordinario. Sin ceremonia, sin preparación dramática. Simplemente el Dreamer, que ya ha visto en ti durante meses exactamente lo que necesitaba ver, te dice que ya es tiempo.
que te ganaste tu lugar, que la clica ya habló. 13 segundos. Eso es lo que te espera. Y tú dices que sí con esa misma ecuación fría con que dijiste que sí en la banqueta a los 11 años. Solo que ahora la ecuación tiene más variables, y aún así el resultado es el mismo. Porque ya no hay otro resultado posible. Nivel 3. El homeboy. El brincado. 13 segundos. Los cuentas después, no durante. Durante no hay números, no hay tiempo, no hay nada que se parezca a un pensamiento organizado. Hay solo el impacto que viene de todas direcciones a la vez. Puños y pies, y el sonido sordo que hace el cuerpo cuando lo golpean con la fuerza colectiva de una docena de hombres que no están tratando de matarte, pero tampoco están fingiendo que te golpean. No es teatro. Es la prueba real de que puedes absorber lo que este mundo da sin doblarte, sin gritar. Que paren. Sin rendirte, porque rendirte en esos 13 segundos sería rendirte para siempre. No te rindes, quedas en el suelo cuando termina. No te caíste. Al final ya no había manera de estar de pie. La geometría física no lo permitía. Pero la diferencia entre caer y quedarse en el suelo es importante aquí, y todos la entienden. Alguien te extiende la mano, la tomas, te levantas con esa mezcla de dolor físico completo y algo que en otro contexto llamarías euforia, pero que aquí es simplemente el registro corporal de haber pasado algo que no todos pasan. Hay sangre en tu labio, hay algo que cruje en el costado cuando respiras que durante 3 semanas te recordará cada vez que inhales que fuiste brincado. Eres el homeboy, ahora eres de la clica. Los tatuajes vienen después, no todos de una vez. Se acumulan como capítulos, cada uno con su momento y su significado en el lenguaje visual de la organización. Números, letras, símbolos que para quien no sabe leer ese alfabeto son simplemente decoración. Y para quien sí lo lee son un currículo, una declaración de afiliación, una dirección exacta dentro de una geografía que no aparece en ningún mapa oficial. Los llevas con un orgullo que es completamente genuino y que con el tiempo aprenderás a modular, porque esa tinta que hoy te define, mañana te limitará, de maneras que todavía no puedes calcular completamente. Ahora tienes deberes de soldado. Ya no recoges la renta, ya no cargas las armas de otros. Ahora las cargas para ti y para la misión que te asignen. El territorio es tu responsabilidad concreta. Defenderlo no es una metáfora. Es literal. Hay una línea imaginaria trazada en el asfalto de este barrio, que divide lo que es tuyo de lo que es de la pandilla rival. Y esa línea se defiende con presencia constante y con la disposición de hacer todo lo necesario si alguien del otro lado la cruza con intención. Los roces son frecuentes. A veces son solo miradas desde carros en movimiento. A veces son disparos desde ventanas que no identificas a tiempo. A veces son cuerpos que amanecen en la frontera de esa línea invisible como mensajes que no necesitan palabras. Ejecutas tu primera misión seria 3 semanas después del brinco. No voy a describir los detalles, porque los detalles no son el punto. El punto es lo que pasa en el tiempo que va entre recibir la instrucción y ejecutarla. Ese tiempo tiene una textura específica que los que nunca lo vivieron no pueden imaginar. No es el miedo paralizante de las películas. Es algo más frío, más mecánico. El cerebro en ese estado opera con una claridad peculiar que los psicólogos militares llaman disociación funcional. Separas el acto de su significado moral para poder completarlo. No lo haces conscientemente. El mecanismo es automático, construido por meses de exposición gradual a la violencia como herramienta, por el proceso de normalización que empezó en la esquina del puente a los 11 años, y que tuvo estaciones en cada cosa que hiciste como chequeo. Lo que queda después es el silencio, no el silencio del alivio. El silencio de la mente que procesó algo que no sabe dónde archivar. Lo archiva, siempre lo archiva. La mente humana tiene una capacidad de compartimentación que es al mismo tiempo su mayor fortaleza de supervivencia y el mecanismo de su destrucción diferida. Lo que no procesas de inmediato no desaparece. Queda en algún cajón cerrado, acumulándose con el siguiente episodio y el siguiente, hasta que el cajón ya no cierra bien, y lo que hay adentro empieza a filtrarse en los sueños.
en los momentos de silencio. En esa hora de las 3 de la mañana que eventualmente se vuelve la hora más temida de tu existencia. Pero eso es después. Ahora tienes 17 años y eres el homeboy, y la clica celebra contigo, y hay una pertenencia en esa celebración, que es la droga más potente que existe en el catálogo de este mundo, más potente que cualquier cosa que mueve la organización como mercancía. La paranoia llega con los tatuajes. No de inmediato, sino en la acumulación de incidentes pequeños. La primera vez que entras a una tienda fuera del barrio, y el empleado te mira 2 segundos más de lo normal. La primera vez que un policía te detiene en la calle, y la conversación dura 15 minutos, y es en todo momento una amenaza velada de lo que puede pasar si no cooperas. La primera vez que alguien en el barrio rival te identifica por la tinta en el cuello desde el otro lado de la avenida. Y el instante siguiente es adrenalina pura y evaluación de distancias y salidas, y la geometría de la supervivencia, calculada en fracciones de segundo. Los tatuajes son tu identidad, y tu condena simultáneamente. No puedes quitártelos. No puedes entrar a una entrevista de trabajo con ellos porque el trabajo regular en la economía formal no existe para un cuerpo marcado así. No puedes ir a la mayoría de los hospitales sin que llegue una llamada a la policía. No puedes viajar en transporte público a ciertos barrios sin que el riesgo de encontrar a alguien de la pandilla contraria sea una ecuación que tienes que calcular antes de subir al camión. Tu geografía accesible se encoge con cada tatuaje adicional. Tu libertad de movimiento se reduce inversamente proporcional a tu ascenso dentro de la estructura. No hay marcha atrás. Ya lo sabías cuando dijiste que sí en la banqueta, pero saberlo en abstracto y habitarlo en la piel son dos experiencias completamente distintas. Llevas el peso, lo llevas porque no hay otra opción que llevarlo. Y en la fraternidad de la clica, en las noches donde están todos juntos, y el barrio es de ustedes, y el presente inmediato tiene esa intensidad particular de las vidas que viven demasiado cerca del peligro constante. Hay momentos que genuinamente no cambiarías por ningún otro mundo posible. Eso también es verdad. Es la verdad más incómoda de todas. Sobrevives. 1 año. 2. 3. Algunos de los que fueron brincados contigo ya no están. Algunos están adentro. Otros están en el cementerio municipal en tumbas, que sus familias decoraron con flores de plástico, porque las de verdad se marchitan demasiado rápido. Tú sigues aquí, la moneda sigue en el aire, y llevas suficiente tiempo en esto para que el palabrero de tu clica empiece a mirarte de una manera diferente. Con la misma mirada con que el Dreamer te miraba en los meses antes de decirte que ya era tiempo. Ya sabes qué significa esa mirada. Nivel 4. El palabrero. La palabra es exactamente lo que su nombre dice. No hay un ritual de coronación. No hay una transmisión formal de poder con testigos y juramentos en ningún salón con alfombras. El palabrero anterior tuvo un problema que en este mundo se llama con eufemismo impreciso, lo levantaron. Y entre la geometría de quién queda en pie, y quién tiene el respeto acumulado de la clica, y quién tiene la inteligencia operacional para manejar lo que hay que manejar, el proceso de selección fue más rápido y más orgánico que cualquier elección democrática. La clica habló. La palabra es tuya. Tienes 23 años y ya eres viejo en este oficio. El palabrero no hace los drive-bys. Los ordena. Esa transición que ya viviste a escala menor, cuando pasaste de cargar armas a usarlas, se repite ahora en una dimensión completamente distinta. Ahora señalas. Ahora dices el nombre y el lugar y el cuándo. Y los que tienen 17 años y los ojos brillantes de quien todavía tiene que probar algo, salen a hacer lo que tú ya sabes, lo que cuesta hacer. Los mandas con la misma neutralidad funcional con que el coronel del ejército firma las órdenes de despliegue. El mecanismo moral es idéntico aunque las instituciones sean antípodas. Administras el territorio como una empresa. La renta tiene su contabilidad. Tienes en la cabeza, porque escribirlo sería una evidencia que un fiscal usaría para darte 30 años, el mapa completo de cuánto paga cada negocio, cuándo, cómo, quién lo recoge. Tienes también el mapa de los que deben.
los que intentaron moverse, los que apelaron a la policía y aprendieron por qué eso no es una estrategia viable, y los que simplemente desaparecieron de la zona porque la ecuación personal les dio diferente y eligieron irse, que es la única forma de resistencia que este sistema acepta tácitamente. El negocio de la venta de mercancía tiene su propia lógica. Tienes acuerdos con gente de arriba que tú conoces solo parcialmente, porque la estructura está diseñada con compartimentos que limitan lo que cada nivel sabe del nivel superior. Si caes, lo que puedes dar es limitado. Si los de arriba caen, lo que saben de ti es también limitado. Es la arquitectura de la supervivencia institucional, aplicada a un negocio que no puede llamar a un abogado corporativo. Decides quién entra. Eso es un poder que se siente de maneras que no esperabas. Cuando eras paro, eras invisible. Cuando eras chequeo, eras fungible. Cuando eras homeboy, eras una pieza. Ahora eres quien decide si la pieza entra al tablero o no. Ves a los chicos del barrio, los de 11, 12, 13 años, con sus teléfonos baratos en las esquinas, leyendo el territorio con los ojos de quien ya sabe que ese territorio tiene reglas. Y te ves a ti mismo con una claridad que duele. Ves exactamente el proceso. Ves cuando el niño del puente se convierte en el chequeo que quema la tortillería, se convierte en el homeboy que carga el cuerpo de su historia en la piel para siempre. Y los reclutás igual, porque la clica necesita renovarse, y la única fuente de renovación es el mismo barrio que los produjo a todos. El sistema se alimenta de sí mismo, tú lo sabes, y lo haces igual. También decides quién sale. No de la manera en que sale el señor de la tortillería, que se muda a otro municipio. De la otra manera. Hay reglas en la clica que no son negociables, y cuando alguien las rompe, cuando alguien habla con quien no debe hablar, o toca el dinero que no debe tocar, o cruza una línea que todos saben que no se cruza, el expediente llega a tu mesa, que no es una mesa sino tu cabeza en algún rincón del barrio donde puedes pensar sin interrupciones, y tú emites la palabra de que alguien tiene luz verde. Emitir esa sentencia la primera vez tiene su peso específico. Ya te habías acostumbrado a muchas cosas, pero ser el origen de una decisión de esa naturaleza, no el ejecutor sino quien la origina, coloca el peso en un lugar diferente del que lo colocaba la ejecución directa. Es un peso más abstracto pero más permanente. El ejecutor puede construir su mecanismo de disociación. El que emite la sentencia tiene que vivir en la conciencia de que la cadena comienza en él. La construcción del mecanismo de disociación a este nivel se llama de otra manera. Se llama pragmatismo. Se llama que las reglas tienen que tener consecuencias, o no son reglas. Se llama que este mundo tiene su propia justicia, aunque no sea la justicia del Estado, que nunca llegó a este barrio de todos modos. Puedes construir ese argumento con una solidez interna considerable, si llevas los años suficientes dentro del sistema, y nunca te permites verlo desde afuera. Así que no te lo permites. La paranoia a este nivel tiene su escala propia. Ya no es la paranoia del homeboy que teme a la policía y a los rivales. Es la paranoia del que sabe que hay ambición debajo de él, que hay uno o dos de los homeboys más nuevos que te miran con exactamente la misma mirada con que tú mirabas al palabrero anterior, que la única manera de mantenerte en esta posición es una combinación de respeto genuino ganado con años, lealtades cultivadas cuidadosamente y la disposición demostrada de ser implacable cuando la situación lo requiere. Cualquier señal de debilidad en este rol se lee como apertura. Duermes poco. Cambias de teléfono con frecuencia. Cambias de donde duermes con frecuencia. Tu rutina no tiene rutina porque la rutina es un patrón, y los patrones se identifican, y los patrones identificables son vulnerabilidades. Llevas años viviendo en ese estado de variación constante, y tu sistema nervioso lo procesa como normalidad, aunque lo que le estás haciendo a tu cuerpo y a tu mente tiene un nombre clínico preciso, que ningún médico de este barrio va a diagnosticarte, porque en este barrio no hay médico. Tienes poder. Es real. En estas cuadras, en este territorio específico, tu palabra mueve cosas. Cuando caminas por la calle, hay un espacio que la gente te da,
que no es respeto exactamente, sino algo más primario. Ese espacio que los cuerpos abren instintivamente alrededor de algo que perciben como peligroso o poderoso, o ambas cosas. Ese espacio es tuyo, y es la cárcel más pequeña en la que jamás has estado. Porque no puedes salir del territorio sin calcular el riesgo. No puedes tener una vida con nombre público sin que ese nombre sea simultáneamente un expediente en la fiscalía y un objetivo en la lista de alguien. No puedes planear un futuro en términos de años, porque los años no son una unidad de tiempo que este oficio garantiza. Tu horizonte temporal se volvió corto hace mucho tiempo y se volvió más corto con cada nivel que subiste. Pero la alternativa sigue siendo la misma que cuando tenías 11 años en esa banqueta, y la alternativa sigue sin ser viable. Nivel 5. La Ranfla. Hay una celda. Es de aproximadamente 8 metros cuadrados. Tiene una cama de metal con un colchón cuyo historial de propietarios anteriores prefieres no calcular. Tiene una ventana con barrotes que da a un patio donde los rayos del sol entran exactamente entre las 10:45 y las 11:20 de la mañana. Y tú has aprendido a medir el tiempo por esa franja de luz con la precisión de un reloj solar. Tienes 41 años. Llevas 11 en este lugar. Las matemáticas de tu sentencia, calculada originalmente en 34 años, nunca te permitirán salir por la puerta principal siendo un hombre libre. Eres la Ranfla. El nombre que este nivel tiene es también el nombre del consejo que dirige la organización completa. No hay un solo hombre en la cima. Hay varios, distribuidos en diferentes instalaciones penitenciarias en diferentes países, conectados por redes de comunicación que tienen más imaginación y redundancia que los sistemas de muchas empresas legítimas. Desde esta celda, con un teléfono que no debería existir aquí, pero que existe, porque la corrupción en el sistema penitenciario tiene los mismos mecanismos que la corrupción en cualquier otra institución. Diriges política para miles de personas en múltiples países. El teléfono es el instrumento de gobierno. Las instrucciones viajan en códigos que tienen varias capas de interpretación. Hay un lenguaje de superficie que si lo interceptan parece una conversación banal entre personas que hablan de dinero, de familia, de cosas del barrio. Debajo de esa superficie hay un segundo lenguaje que los que saben leerlo entienden como instrucción operacional. Y en casos de extrema necesidad, cuando el canal de teléfono está comprometido, hay los kites, mensajes físicos que viajan por rutas que la institución penitenciaria oficialmente dice que no existen, y que extraoficialmente todos saben que existen, porque la institución penitenciaria en este contexto es también parte del mismo tejido de corrupción sistémica que construyó este mundo. Desde aquí autorizas una tregua con una organización con la que estuviste en guerra abierta durante 7 años. La tregua tiene su lógica económica. Hay una ruta nueva que requiere cooperación logística, que ninguno de los dos lados puede proveer solo. Los muertos de los 7 años de guerra no son parte de la negociación, son sunk costs. Los contables del mundo criminal tienen la misma frialdad que los de cualquier corporación cuando calculan lo que ya se perdió y no puede recuperarse. Desde aquí también ordenas lo contrario cuando es necesario. El poder a este nivel es la paradoja definitiva de todo lo que construiste desde la esquina del puente. Nunca tuviste más poder que ahora. Tu palabra afecta la vida cotidiana de gente en ciudades que nunca visitaste, en países cuyo idioma a veces no hablas completamente. Hay clicas en Los Ángeles y en Houston, y en Ciudad de Guatemala y en Madrid, que operan bajo estructuras que tú ayudaste a codificar, con reglas que tú ayudaste a escribir, con una disciplina interna que lleva tu impronta aunque esa gente nunca haya visto tu cara. Y nunca saldrás de estos 8 metros cuadrados como hombre libre. Esa ecuación la procesas de maneras distintas según el día. Hay días donde la mente construye los argumentos del orgullo, que llegaste hasta aquí desde la banqueta de ese barrio sin nombre, que construiste algo que sobrevivirá tu muerte física, que los sistemas de poder legítimo, el Estado, la policía, los fiscales, necesitaron décadas y recursos considerables para contenerte aquí.
y que incluso desde aquí no pudieron contenerte del todo. En ese argumento hay una lógica que se sostiene si nunca sales del marco de referencia del mundo que conoces. Hay otros días. Los otros días llegan generalmente en esa franja de silencio, después de que la luz del sol sale de la ventana y antes de que el ruido de la celda colectiva suba al nivel de la tarde. En esa franja llega a veces, sin invitación y sin poder detenerlo, el inventario. El niño de la tortillería que se quedó sin el negocio de su familia. Los que recibieron la luz verde en todos esos años. Los homeboys que mandaste a misiones de las que no regresaron. Los chicos de 11 años en las esquinas, a los que convertiste en piezas del mecanismo, con la misma eficiencia con que el mecanismo te convirtió a ti. Ese inventario no tiene contador externo que lo audite. Solo lo tienes tú. Y lo que haces con él en esos 30 minutos de silencio entre la luz y el ruido, es algo que nadie que no haya vivido en este nivel puede entender desde afuera, porque la psicología de los que llegaron hasta aquí no cabe en las categorías simples de monstruo o víctima, que el mundo de afuera prefiere porque las categorías simples son más manejables que la verdad. La verdad es que siempre fuiste ambas cosas. Desde la banqueta con la bolsa de chicharrón, la organización sobrevivirá tu muerte. Ya lo sabes, ya lo planificaste, incluso. Hay estructuras de sucesión, hay documentación en formatos que los fiscales jamás encontrarán completamente. Hay lealtades cultivadas por décadas que no dependen de tu presencia física para funcionar. Lo que construiste desde los 11 años es más grande que tú, y esa es la victoria y la condena simultánea del arquitecto, que terminó atrapado dentro de su propio edificio. Habrá otro niño. Ya hay otro niño. Ahora mismo, en el barrio que te hizo, hay un chico con un teléfono barato en una esquina, leyendo el territorio con ojos que aprendieron demasiado pronto. Alguien lo está mirando con la misma mirada que el Stranger te dio a ti en la banqueta. La ecuación que ese niño va a calcular ya está determinada por variables que ninguno de los dos puede controlar. La pobreza que lo rodea. La ausencia del Estado que debería estar y no está. La presencia de la clica que llena ese vacío con la única oferta que el abandono hace posible. Y ese niño dirá que sí, porque el sistema no produce otro resultado. No mientras el barrio siga siendo el barrio. No mientras la pobreza siga siendo el reclutador más eficiente que existe. No mientras el Estado siga llegando solo con uniformes y esposas, y nunca con las cosas que podrían interrumpir el ciclo en su raíz. Desde tu celda de 8 metros cuadrados, con tu franja de luz de 35 minutos al día, con tu teléfono que no debería existir, y tu poder que debería ser imposible desde aquí. Eres la prueba de que el sistema funciona exactamente como fue diseñado. No por ti, no por la clica, por la ecuación mayor que ninguno de los dos lados de esta guerra tiene interés real en resolver. La máquina sigue girando. Y en alguna esquina de algún barrio sin nombre en el mapa de las ciudades que importan, hay 11 años de edad con los ojos abiertos y el estómago vacío, y la pregunta correcta haciéndose en la cabeza equivocada. Esperando la banqueta, esperando al Stranger, esperando comenzar.